Hola mi querida comunidad, ¿cómo están? Hoy tengo para ustedes un video importantísimo, así que quiero que escuchen bien hasta el final. Ya en todos los medios oficiales se habla de que existe una alta probabilidad de que haya escasez de alimentos, escasez de energía, hasta apagones, etcétera, etcétera. Entonces, ya muchísima gente en el mundo se está preparando, con gran razón, ¿no es cierto? Almacenando alimentos, almacenando agua potable, etcétera. Y hoy yo les traigo un tema importantísimo que es cómo mantener la salud cuando hay escasez de alimento. Porque imagínense que si vamos a entrar a una época así, no hay por qué arruinarse la salud, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que uno no sabe o no piensa, y para eso les traigo hoy a nuestra querida Loli Curto, la experta, una de las expertas más grandes del mundo en nutrición medicinal, basada en toda la medicina china, macrobiótica, es decir, sabiduría de más de 10.000 años de antigüedad. Y yo creo que para un momento como este, que quizás la parte de tecnología no va a funcionar, es muy buena idea ayudarse con el conocimiento de los antiguos, porque ellos vivían sin tecnología y sabían muchas cosas que se fueron perdiendo con el tiempo. Entonces, vamos a escuchar lo que nos enseña Loli Curto y les cuento así para que sepan que al fin y al cabo, no solo que no tiene por qué ser algo malo pasar una época así, sino que puede hasta ser bueno, hasta puede ser algo que nos haga bien a la salud. Entonces, vamos a escuchar esto porque es fascinante. Y bueno, les recuerdo solamente que el 30, a fin de mes, tenemos nuestra cita 11 del webinario, donde se va a hablar de las estaciones y los 5 elementos. Y eso también es material muy importante cuando hablamos de una época que puede ser que pasemos con falta de energía, escasez de alimentos, etcétera, porque si nosotros sabemos gestionar nuestra alimentación de acuerdo a la estación del año, vamos a estar mucho más sanos. Entonces, los que quieren unirse pueden empezar por la cita 11. Si no han estado nunca en el webinario, no hay ningún problema, pueden registrarse a esta cita y luego pueden ver grabadas todas las anteriores. Entonces, mi querida comunidad, vamos a invitar a Loli Curto a unirse a nosotros. Bueno, démosle aquí la bienvenida a Loli desde Barcelona. Hola Loli, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Yo ya expliqué que hoy tenemos un tema importantísimo que es para ayudar a nuestra audiencia por todos los eventos que están sucediendo en el mundo y todo lo que se habla. Así que, ¿quién mejor que tú para ayudarnos a prepararnos y mantenernos sanos, por más que quizás haya escasez alimentaria? Exactamente. Entonces, bueno, como ya nos vienen diciendo en los medios de comunicación, puede ser que en algún momento tengamos escasez de energía primero. Están hablando de que pueden haber apagones, cortes de luz, y eso haría que en muchos casos la gente no pueda cocinar. Entonces ahí viene la pregunta tan importante que es, ¿cuál es la importancia de cocinar los alimentos? ¿Qué pasa si no tuviéramos posibilidad de cocinar? Entonces, si tuviéramos que comer todo crudo, ¿eso tendría algún efecto en nuestra salud? O sea, ¿qué solución tendríamos, por ejemplo? Bueno, si fuera invierno, es que claro, como es todo una hipótesis que no sabemos en qué momento puede pasar y si va a pasar, tampoco no lo sabemos, pero teniendo en cuenta que el organismo necesita de la cocción de los alimentos para funcionar, pues el comer todo crudo, aparte de que hay muchas cosas que no se pueden comer crudas, como la carne, bueno, el pescado sí que hay gente que lo come crudo, pero digamos, el hecho de comer los alimentos crudos reduciría mucho las posibilidades de digerirlo, porque es la cocción la que facilita la digestión. Entonces, los alimentos crudos tienen varias contraindicaciones, por decirlo de alguna manera. Una sería
pues que no aportan nada de calor y estamos en invierno, con lo cual nos iríamos enfriando nuestro organismo y acabaríamos teniendo grandes cantidades de frío acumulado que nos traería problemas de salud seguros. Eso por un lado. Por el otro lado, es que no podríamos digerir los alimentos, muchos de los alimentos no los podríamos digerir, porque claro, cuando hablamos de crudos hablamos de una ensalada, vale, una ensalada se puede comer, pero en esta época, por ejemplo, la ensalada es para enfriar, nos produciría muchísimo frío, y en esta época que hay que comer alimentos que produzcan calor, pues no sería tan fácil, ¿no? Si no tenemos la energía para cocinarlos. Entonces, la cocción, digamos, lo que quisiera transmitir es que el fuego fue el punto número 1 desde donde arrancó la gran evolución del ser humano. Es a partir del fuego. ¿Por qué? Porque entonces al aparecer el fuego se pudo cocinar los alimentos y es a partir de ahí que empezó una evolución, ¿no? que tenemos hasta ahora. Por tanto, el fuego es básico, es importantísimo. Sí que puede haber algunas opciones y si es por unos días no va a pasar nada, pero si es un periodo que se alarga, pues para muchas personas sí que será un problema de salud. Pero, por ejemplo, digamos que no tenemos más remedio que comer crudo porque no tenemos ninguna forma, ningún tipo de energía para calentar. ¿Cuál sería la alimentación óptima en ese caso? ¿Que nos puede dar un ejemplo de qué convendría comer? Que no podamos calentar no significa que no podamos comer alimentos que calientan. Son dos cosas muy diferentes que quisiera explicar. Podemos, por ejemplo, ahora me estabas diciendo esto y yo visualizo, podemos comprarnos botes de lentejas, de garbanzos, de judías y nos los podemos comer fríos, no importa, porque eso calienta. Porque tú me lo estás preguntando a mí y yo estoy visualizando cientos de cosas que tú no me dices que no hay, pero están ahí en la despensa. Entonces, claro, es lo que no acabo de ver, porque yo tengo que ser muy, muy concreta con lo que digo. Yo si voy a comprar para almacenar, voy a comprar botes de lentejas cocidas, seguro, yo y el 99% de personas. Entonces, claro, si las tengo ahí, las voy a comer. Voy a comprar sin cocer y cocidas. ¿Por qué? Porque cocidas tienen una caducidad de 1 año o 2. No pasa nada. Entonces, empezamos por lo que primero, recomendar que compren las claro, lo primero que aprendemos aquí es que comprar sí o sí cocido, ya alimentos que se pueden guardar por lo menos un año. Esto es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque la legumbre, aunque no la pueda calentar, yo me la como directamente del bote y eso me va a funcionar, me va a producir calor en mi organismo. No va a pasar nada porque yo me la coma fría. O sea, lo que quiero aclarar, y creo que muchas veces, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, pero quizá para las personas que nos escuchan, que la energía térmica que lleva un alimento y la temperatura a la que lo comemos no tiene nada que ver, nada. O sea, la temperatura a la que lo comemos es caliente, pero puede tener una energía térmica que enfría y que cuando ha entrado en el organismo lo que hace es enfriar. Y al revés, puede ser que la energía térmica que lleva un alimento es caliente y yo me lo como frío, pero luego cuando eso está en el organismo y hace su proceso, calienta. A eso es a lo que me refería. Muy buen punto. Entonces, para los que estamos en el hemisferio norte, que entramos en el invierno, ¿qué alimentos podrías recomendarnos que calientan el cuerpo? Bueno, los que más calientan son los cereales, pseudocereales y las legumbres. Y esto sí que lo podemos tener preparado, porque no se trata de cosas que tenemos que ir a comprar. Si no sé en tu país, Silvia, pero aquí hace muchos años nuestros abuelos, nuestros bisabuelos cocinaban cuando había mucho de un alimento, lo cocinaban y lo guardaban en conserva para todo el año. Por ejemplo, incluso actualmente todavía se hace, aunque no es un ejemplo que yo recomiende, pero todavía se hace con el tomate. Se prepara la conserva de tomate para luego durante el año poder echar tomate a los macarrones. Vale, pues eso es lo que deberíamos estar haciendo, preparando cocciones y envasados al vacío para cuando llegue ese momento de alimentos que estén ya cocinados y que los podamos comer sin calentar. Eso es lo que yo quisiera ir por ahí, por ese camino. Perfecto, eso es un punto muy importante, recordarle a la gente que en caso de que no haya ningún tipo de energía, que ya tenemos que tener los alimentos cocidos. Exactamente. Entonces, siguiendo
esta pregunta que hemos tocado, el tema de legumbres, ¿acaso son fundamentales para mantener la salud? Por ejemplo, ¿qué pasa si no tenemos ni siquiera esas legumbres y estamos encerrados en casa y tenemos otras cosas? Esas otras cosas, ¿qué serían, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos latas de atún, tenemos latas de algún tipo de verdura ya de conserva. Ujú. Bueno, la verdura es lo menos necesario para tenerlo en la conserva. La verdura es lo que menos. ¿Por qué? Pues porque la verdura no es un nutriente imprescindible. O sea, yo haría también un listado de los nutrientes imprescindibles para mantener la salud y sobrevivir y los no imprescindibles, ¿vale? Entonces, en la lista de los no imprescindibles, o sea, de los que podemos prescindir, pueden estar las verduras. No es un alimento necesario para cada día. Sí, dime. Pero ¿cómo es que todo el mundo en todos lados dice que comer verduras y frutas, eso es la salud? Ya, pero aquí yo estoy hablando de mi experiencia, de lo que yo sé, de mis conocimientos, de la medicina tradicional china que tiene 10.000 años, y no estoy hablando de lo que dicen por ahí. Yo no sé lo que dicen, porque claro, de dónde lo dicen, de dónde lo han sacado, por qué lo dicen, a qué se refieren, no lo sé. Yo me quiero centrar en que las verduras son básicamente vitaminas, tienen apenas cero grasa, apenas cero proteína, y el cuerpo vive de proteína, carbohidratos, grasas y luego en una cantidad muy mínima de vitaminas. Entonces, esta es la composición. Por eso, la verdura, si una persona lleva 2 días que no come apenas nada y lleva 2 días comiendo verdura, estará muy débil, ¿vale? Pero si una persona lleva 2 días comiendo lentejas, estará perfecta. Esa es la diferencia. O sea, yo quiero que lo que yo diga aquí no son teorías, son gestiones que vamos a tener que saber hacer y enfocarnos en cómo gestionar lo mejor, lo más adecuado para mantener unos niveles. Entonces, hablando de este tema, la siguiente pregunta es raciones. O sea, digamos que hay una familia y tiene guardadas varios frascos de legumbres cocidas y tiene que mantenerlo lo máximo posible porque es lo único que tiene. ¿Cuál sería la ración mínima que tú recomendarías? Bueno, antes de contestarte eso, Silvia, si me permites, quería aclarar una cosa referente al apartado anterior de las verduras. ¿Por qué no le doy importancia? Tiene una fecha de caducidad muy rápida, se oxida con mucha rapidez. Si las tenemos cocinadas ya están oxidadas, seguro. O sea, garantizado que una verdura envasada durante un tiempo ya inició el proceso de oxidación, ya no tiene vitaminas, ya no tiene nada. Entonces, esto es por la razón por la que considero que no son necesarias. Y una razón muy importante, que creo que te va a gustar a ti, es que si tenemos tan solo una jardinera en el balcón con tierra, ahí van a nacer plantas que son comestibles. No necesitamos irlas a comprar, porque si quieres un día hablamos de todas las que se pueden comer, pero habíamos hablado contigo, pues sale la malva, el cenizo, una serie de plantas verdes que crecen solo con que haya tierra. Sí, dime. O sea que tú quieres decir que van a salir por más que yo no haga nada. Exactamente, por más que tú no hagas nada. Ahora mismo, como ha llovido tanto estos días, yo tengo una jardinera muy grande que no está vacía porque la planta que vivía ahí murió y no la he sacado porque pesa demasiado para sacarla del balcón. Y entonces ahora mismo tengo un huerto en la jardinera que tiene un diámetro pues como de 60 centímetros. Tengo un huerto así de alto de vegetales verdes que prácticamente todos se pueden comer. Vale. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces no es tanto lo que compramos, sino cómo somos capaces de gestionarnos. Dime. Y pero ¿cómo sabe una persona que, digamos, no tiene tu sabiduría, que de golpe le sale en su balcón algo y va a decir, capaz que como y la mitad son venenosas y la otra mitad no? No suelen ser venenosas, pero podríamos, yo qué sé, si tú te parece, Silvia, hacer un vídeo, un curso y mostrar las verduras espontáneas que nacen en la tierra de nuestro jardín o de nuestros tiestos, jardineras, y que son comestibles. Son claro varios, que sí, ¿vale? ya me apunto. Las mostramos una foto y tal, le ponemos el nombre y con eso
las archivan, las identifican en su jardín y luego ya saben para siempre que eso se puede comer. Muy bien, eso me parece fantástico. Vale, Entonces, ese apartado, por eso, en ese apartado, que quería acabarlo de concluir, me parecía muy importante añadir toda esta información, es por eso que no le doy todo ese valor que tú en un principio me has planteado. ¿Por qué? Porque una verdura la podemos conseguir con arrancar unas ortigas de alrededor de la casa, si vivimos ahí como tú donde vives, que ahí tienes de todo, pues con unas ortigas yo tengo la verdura y no tengo que ir a ningún sitio a comprar, ni tengo que tenerla envasada en un bote donde está oxidada y tiene cero alimento. Yo las puedo hacer frescas, escaldadas un minuto, que tienen todas las vitaminas, y entonces es tirar de nuestro entorno, que aunque sea en una ciudad, lo podemos tener, porque unas jardineras con tierra, incluso con una planta, pero al lado le van a nacer las malas hierbas que llamamos siempre. entonces, ¿te parece una buena recomendación para los que viven en edificios que todos Sí, se compren exactamente. algunas macetas con tierra, sin nada más que Exactamente. tierra, porque les va a salir Sí, algo? sí, tierra y tierra buena, o sea, que compren alguna tierra con humus, pueden mezclar varios diferentes tipos de tierra y la tienen ahí, porque como ahora en invierno va a llover y si no llueve lo podéis regar también. Y también podéis tener una flor, porque si le queréis poner una plantita pequeña y luego la jardinera grande, pues alrededor van a nacer todas esas plantas. O sea que esto es un consejo que no es tanto de cara a la posible crisis que pueda venir, sino para siempre, porque es que esto nos permite entrar en esa línea de autosuficiencia, de autogestión, como verdura ecológica, como verdura adecuada. No, pero además esto es fantástico para un momento de escasez, o si falta comida en los supermercados y Claro, si no tenemos, si sabemos que podemos recibir nuestras vitaminas de lo que tenemos en el exactamente. balcón, eso es maravilloso. Exactamente. Yo estuve hace muchos años en el Nepal, caminando por las montañas de los Himalaya, que no hay carreteras ni coches, y ahí nos daban como unos caldos, con los cereales hacían un caldo, y le ponían un poquito de verde que no sabías exactamente lo que era, que seguramente era una plantita arrancada al lado de la casa, y era suficiente. O sea, es suficiente. Quiero decir, con muy poca cantidad tenemos suficiente, no hace falta comer un super plato de verdura porque no es el nutriente más necesario para sobrevivir y para mantener la salud, ¿no? O sea, quiero que todo el mundo entienda que no es que yo me esté dejando de lado las verduras, es que vamos a sobrevivir y a mantener la salud en un momento en que a lo mejor no tenemos muchos recursos. Entonces, el recurso de las verduras es fácil y lo podemos apañar, por decirlo de alguna manera, con cosas adicionales que tengamos en casa, ¿no? O en el balcón o tal. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también quería decir que las frutas que tú has comentado no tienen ningún nutriente necesario e imprescindible, tampoco y menos en invierno, que lo que hacen es daño, ninguno. Además de que hay un porcentaje altísimo de personas intolerantes a la fructosa y con alergias a la LTP, que viene de todo de las frutas, que no la pueden ni siquiera comer. O sea, un porcentaje altísimo, más de lo que la gente se imagina. Entonces, ¿para qué la fruta? No es adecuada tampoco. ¿Y qué es LTP? Es una proteína que produce una reacción alérgica y que los alergólogos, o sea, si queréis saber sobre esto, buscar los médicos científicos que se dedican a las alergias y ellos son los que detectan en las analíticas la alergia a la LTP, que viene de las frutas y que la tiene una cantidad de personas enorme. Y luego la intolerancia a la fructosa, que cada día hay más personas con la intolerancia a la fructosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que la fruta solo es agua y que está para enfriarnos, yo ya la descartaría. O sea, precisamente con la crisis, que no haya fruta sería una suerte para muchos. Sí, justo eso es lo que estaba pensando, que puede ser que viene la crisis y después de la crisis todos están mucho más Mucho sanos más y sanos, se dan sí, cuenta de que como comían antes les hacía mal exactamente. y bueno, y además que yo creo que nos has sacado una preocupación, porque si no tenemos que preocuparnos porque no hay verduras ni frutas, eso es maravilloso, porque Exacto. hay mucha gente, yo creo que debe estar muy estresada y quizás están
almacenando fruta o tratando, no sé, de secarla o de cocer previamente los vegetales y al final no sirve para nada. No, no sirve para nada. La fruta seca sí que la podéis comprar y tenerla. Por ejemplo, si os tuviera que recomendar una fruta, una sola, porque ya, como veis, no soy de fruta, no creo en ella, no es que no me guste, que me encanta, pero no creo en ella, pues os recomendaría el pequeño albaricoque. El pequeño albaricoque seco, podéis compraros 1 kilo o 2, lo tenéis ahí y de vez en cuando coméis algo de fruta así para dulce, para tener algo dulce. ¿Y qué opinas del dátil? Sí, lo que pasa es que tiene demasiada azúcar y en el proceso también le ponen azúcar. Entonces el dátil también podría ser, pero muchas personas es que estamos hablando, Silvia, de lo que deberíamos comer, pero a mí me gustaría también hablar de lo que no deberíamos. Porque, ¿qué sucede? Muchas personas, quizá este vídeo quizá este tema dé para varios vídeos, porque hay mucho, mucho por decir. ¿Qué quería decir? Que si las personas, para mí lo más importante, si me permites, como opinión, lo que yo diría es que lo más importante es que nos preparemos ahora ya como prevención y que entremos en una disciplina de alimentación en la cual ya eliminemos todo lo superfluo y todo lo adictivo, porque cuando de golpe no podamos ir a comprar ni beber el café, ni comernos esa tonelada de azúcar que nos tomamos cada día, ni todos esos croissants, ni todo ese pan, ni todas esas bebidas, cuando no podamos, eso ya nos va a enfermar, el no poder tomarlo. Eso es una Claro, causa. la gente capaz que se va a pelear y se va a entrar en crisis no por los problemas, sino porque le falta el café y el croissant. Exactamente, exactamente, eso es lo que quería decir. Entonces, claro, y no solo eso, quiero decir que si no hemos sido capaces de hacer una dieta de transición y eliminar todo eso que sabemos que es nefasto para la salud, porque no hace falta que lo diga yo, lo dice ya cualquiera que tenga un poco de información correcta sobre el tema. Estamos adictos al azúcar, tenemos un cuadro prediabético en nuestro organismo y toda esa serie de cosas y de repente tenemos que cortar porque no hay, vamos a tener unos problemas de salud y de ansiedad y ataques de pánico y de bajones de glucosa y una serie de cosas que eso se podría evitar ahora ya quitándonos de encima todos esos alimentos. O a mí me da un poco de miedo que la gente, en vez de hacer lo que dices, vaya y se compre una tonelada de azúcar y una tonelada de café para que no le falte. Eso es lo que yo iba a decir en el inicio de esta conversación, porque iba a decir, a ver, cuando no haya comida, no se os ocurra ese 10 kilos de azúcar que os habéis comprado y lo tenéis en la despensa, no se os ocurra comer sin verdura porque no hay proteína de carne porque estamos en casa y no teníamos carne fresca, solo tenemos la lata de atún y las lentejas, no se os ocurra comer azúcar, porque entonces los nutrientes poquitos, reducidos de lo que estamos intentando procesar correctamente y que nos sirva para mantenernos, esos nutrientes se van a perder todos por el azúcar que comimos al lado de, o después de, o antes, ¿vale? Esa es también la otra cosa importante. ¿Y podés explicarnos por qué? ¿Qué ocurre en el cuerpo que hace que se pierdan todos los nutrientes si comemos ese azúcar? Claro, porque el azúcar es el azúcar químico, la sacarosa, o sea, toda esta serie es un producto químico. Esto va a inhibir las enzimas que hacen asimilar la proteína, las va a inhibir, son inhibidores. Y el proceso digestivo para que esa proteína la podamos absorber, la habremos comido, sí, habremos comido el bote de lentejas entero, pero si detrás nos tomamos un azúcar o una tal con azúcar, eso no va a servir. ¿Por qué? Porque esa proteína no se va a poder asimilar y procesar correctamente. Entonces es como si no hubiéramos comido proteína. Claro, pero mira, yo quiero contarte que yo he escuchado a varias personas que hoy en día hablan y ayudan y tratan de dar ideas de cómo prepararse, Sí. que dicen, como vamos a estar en un estado difícil, de estrés, quizá oscuro, frío, por lo menos ténganse chocolate, ténganse golosinas para que tengan algo que los haga sentir bien, algo que los reconforte. ¿Qué dirías No, tú? ¿Qué se diría que puede es hacer? completamente absurdo y erróneo, que eso va en contra de la salud.
Quizá el chocolate 80% o 90% cacao, quizás diría, bueno, mira, no sería tan grave. ¿Por qué? Porque aunque no lleva tanto azúcar y como lleva mucho amargo, y el chocolate sí que es un estimulante de la energía, como el café es un estimulante. Entonces, bueno, por tener alguna esa de chocolate y comer un pedacito fuera de la comida, en otra hora, no pasaría nada. Pero justo todo eso es lo no necesario. O sea, porque la salud, aquí estamos diciendo, o sea, digamos, el planteamiento inicial que tú me has planteado, Silvia, es cómo conservar nuestra salud o sea, cómo seguir adelante con ella y mantenernos hasta que se termine la crisis, sea del tipo que sea. Entonces, claro, como el objetivo es mantener la salud, conservarla, sobrevivir a la situación, en ningún momento contemplo ninguno de esos alimentos porque todos son nefastos para la salud. Pero entonces, ¿qué podríamos comer sano que sea algo como para reconfortarnos, que nos haga bien, que nos tranquilice? Bueno, lo de siempre, o sea, no cambia tanto. O sea, podemos tener cereales cocinados ya envasados al vacío en botes que luego se cierran al baño María, y podemos tener en la despensa un montón pues, de botes de arroz, botes de mijo, botes de tal. Legumbres que podemos cocinarlas nosotros con el alga kombu, con la tal, o podemos comprarlas. También las hay bio. Pues, por ejemplo, los cereales que los podemos cocinar ya y envasarlos al vacío, al baño María, en un botes de cristal, que tenemos montones de botes en casa, y así aprovechamos para reciclarlos, y podemos guardar pues incluso no solo los cereales en grano, que son los mejores, pero también a lo mejor muchas personas dicen, pues yo voy a hacer los copos de avena. Pues también podéis cocinar copos de avena y dejarlos ya cocinados con sal y tal, y tenerlos bien, bien preparados. Claro, los copos de avena es un alimento que es muy Que produce calor. sí, que hace sentir muy bien y yo creo que... Y es muy fácil de sí. digerir y no tiene ningún problema. Entonces, bueno, pues los cereales, todo ese apartado, ya previamente cocinados. Si llegase un momento en que se nos terminasen las reservas de los cereales cocinados, pues podríamos empezar, que eso ya tendríamos que hacerlo ahora. O sea, lo que yo quiero transmitir a todo el mundo desde aquí es que hay que empezar ya. Si creéis que esa crisis va a venir, hay que empezar a hacer una preparación previa para que no nos pille desprevenidos. No te preocupes, que yo ya hace 2 años que vengo hablando de esto, así que la mayoría de la gente que ve mi canal ya está preparándose. Pero lo que queremos saber es cómo hacerlo mejor y sano. Pero la preparación no es solo comprar alimentos. Yo no me refiero a eso. Me refiero a cómo prepararse la persona. O sea, la persona tiene que prepararse. Por ejemplo, habría que germinar cereales, aprender a germinarlos, y eso hay que aprenderlo ahora, no el día de la crisis que no tengo nada que comer, me pongo a germinar y luego se me pudren y los tengo que tirar porque no aprendí a germinar. ¿Por qué? ¿Por qué dices que conviene aprender a germinar? ¿Qué haríamos? Porque entonces, con el cereal germinado, el que pueda germinar, incluso previamente, por ejemplo, podemos comprar un mijo que puede germinar porque viene con piel, pero el que compramos para cocinar, ese no va a germinar. Todo eso, si no nos preparamos previamente y no hacemos toda una recopilación de información adecuada y lo probamos ahora que no tenemos problemas, pues cuando llegue el día no vamos a saber hacerlo. O sea que digamos que yo tengo lentejas sin cocinar, eso sería una solución, hacerlas germinar, sí. Entonces yo puedo consumirlas de esa manera. Exacto, pero tengo que hacer una puntualización muy concreta, y es, no sabemos, o sea, si no nos preparamos, si no lo preparamos, no es que germinen y me las como, porque cuando ha pasado el germinado de 1 grado, ya no son proteína, ya son verduras. ¿Vale? Entonces hay que dominar ese tema. Si queréis hacemos un curso, hacemos algo, pero hay que dominar muy bien en qué punto conservan la proteína y se pueden masticar. Entonces, querida audiencia de mi canal, tienen ahora tarea, es informarse, porque hay un montón de información en YouTube, sí, y en todos lados, de cuándo y cómo se considera que está germinado. Entonces aprendan eso bien y empiecen a practicarlo. Muy buen punto. No solo germinado, sino en qué punto, porque por ejemplo, germinado de un día, yo
a veces cuando practiqué toda esta metodología, germinaba de un día para cocinar y que quede mejor cocida y más digestible. Pero germinado de un día no se puede comer. Pero germinado de 2 días, depende del calor que haya en la casa. Por eso todo esto es muy técnico, no es para que lo hagan así sin saber. ¿Por qué? Porque a lo mejor está 2 días y con el frío no germina y se les pudre, o está 3 días y no germina. Pero si es en primavera, en un día germina. O sea, todos estos tiempos, la medida del germen es lo que da la clave exacta. Hay que dar medidas de lo que estamos germinando. Por eso digo, quizá valdría la pena hacer un curso sobre este tema, porque hay mucha información. Bueno, veo que ya tenemos un montón de cursos más que hacer, Loli. Sí, tenemos mucho trabajo, siempre hay trabajo. Siempre. Bueno, continuando con esto, pues quiero decir, la lenteja, la lenteja o la legumbre, ahora estábamos hablando de la lenteja, hay un punto en el que el germinado ya transformó un poco los carbohidratos y las proteínas, pero conserva proteínas. Pero hay un punto en que la proteína ya desapareció y se volvió verdura. Entonces, si no sabemos el punto exacto, estamos comiendo lentejas germinadas al azar y lo que estamos comiendo son verduras, no proteínas. Y de lo que se trata es de que el punto número 1 para mantener la salud son las proteínas y los carbohidratos. Entonces, no nos interesa ponernos a germinar y que el germen vaya creciendo y creciendo y nos lo vamos comiendo. Eso no sirve para nada, incluso nos puede hacer daño, porque hay un punto en que la planta tiene su toxicidad también. Por eso es dominar todo este sistema, pero que sepamos que las lentejas también, o los cereales, también se pueden germinar. Y si se nos han pasado y ya pasaron y ya son tóxicos y ya no, los dejamos crecer más, los echamos encima de una bandeja con tierra y cuando han crecido, yo qué sé, 2 centímetros o 3, los cortamos y es la verdura, esta famosa, de la que estábamos hablando al inicio de la conversación, y nos lo comemos como un vegetal. ¿Vale? O sea que veamos que tenemos una capacidad muy grande en nuestras casas de hacer muchas cosas, lo único es que no tenemos el conocimiento adecuado. Y para mí la preparación es el conocimiento. Ya dicho sea de paso, yo considero que yo todavía no he comprado nada, no he guardado nada en mi casa, porque para mí la preparación es el conocimiento que yo tengo de cómo voy a sacar recursos, pues de mi tiesto que tengo ahora en el jardín que está precioso, de otro que tengo no sé qué, de aquí de allá lo voy a sacar y ya está, no tiene más. Quiero decir, la preparación tiene que ser para mí, según mi criterio, el conocimiento. Porque a lo mejor vamos a almacenar botes de verdura y con esa verdura vamos a estar comiendo verdura durante días y vamos a caer en una anemia, en un bajón que no va a servir. Para eso estamos aquí, Loli, porque Exacto. yo quería que tú nos enseñes no solo cuánto almacenar, sino qué es lo que hay que comer. Es lo más adecuado, exactamente. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la dieta en la crisis? La de siempre. La de siempre, o sea, los cereales, las legumbres y la proteína. Y de ahí no vamos a salir. Entonces, bueno, con eso podemos sobrevivir de sobras. Pero volvamos a lo que te pregunté antes de la ración, porque tenemos una cantidad ración, y tiene que aguantar lo máximo. Entonces, ¿cuál sería la mínima ración diaria? Sí, la mínima ración no es tanto en peso, porque sabéis, bueno, cuando digo sabéis es porque lo he dicho muchas veces y algunos pensarán ya que me repito, pero yo siempre digo que no tiene nada que ver calidad con cantidad, nada que ver. ¿Qué significa? Que tú puedes comer mucha cantidad, pero no la vas a digerir porque detrás comiste una fruta, un dulce, un azúcar, lo mezclaste con algo que es incompatible, entonces eso no sirvió. La calidad significa que si tengo las legumbres bien cocinadas, en bote y tal, pues yo voy a intentar masticar entre 100, 150 veces, 200 veces cada bocado y entonces ahí, con una cantidad mínima, con lo que te cabe en un puño, por eso el puño es la medida. Sabéis que los antiguos la medida te decían, ¿cuántas lentejas pongo a remojar? 5 puñados, porque el puño es la medida. Entonces, con un puñado, suficiente. Si yo mastico 200 veces, voy a asimilar todas las proteínas y más, hasta las que no hay. Voy a fabricar nuevas proteínas porque voy a crear un proceso digestivo maravilloso. Entonces, para mí esa es la otra clave, es masticar. Señoras y señores, esto es un punto revolucionario porque es
menos es más. y Menos con es más. Y además que es algo que va a hacer que asimilemos mucho más de los mucho más. nutrientes. Entonces es fantástico. Para eso te traje, Loli, para que nos des Sí, esta sabiduría tan importante. Entonces, anoten eso, masticar muchísimo. muchísimo, Entonces muchísimo. no importa que uno tenga poca comida, porque eso va a No rendir importa. más que si comiera un plato así de grande, ¿no es cierto? Exactamente. No, no, y ahí sí que la frase que dijiste antes, aquí sí que es 100% segura. Van a mejorar su salud, segurísima. ¿Por qué? Porque al no mezclar, al quitar todos los alimentos tóxicos, van a empezar a mejorar. Pero imagínate qué bronca le va a dar a las élites, que salimos todos más sanos que antes. Exactamente. Bueno, yo quería aportar un pequeño dato así muy rápido, y es que en la posguerra se comía así, y la gente en la posguerra no había ni obesidad, ni diabetes, ni nada. No hubo. Quizá alguno moría de hambre, de malnutrición, pero no porque no había comida, que estaba muy racionada, sino porque durante la guerra sí que pasó la restricción. Pero yo hablo de la posguerra. En la posguerra la comida estaba racionada y fraccionada. Y ahí, pues, la gente tenía la sensación de que pasaba hambre, pero en realidad muchos estaban bien, porque la gente, ahí no se detectaron, según las estadísticas, las enfermedades típicas del exceso de comida. Muy importante lo que nos dices ahora, porque esto rompe muchos mitos que en general no lo sabemos, pero eso nos puede calmar mucho, ¿no? Calmar el estrés que se tiene quizás ahora ante una posibilidad de escasez de alimentos. Así que vean que no es tan terrible y hasta puede No, ser beneficioso. muy beneficioso para muchos, sí. Entonces, el punto que viene, quiero que nos expliques cuál es la importancia de tener sal y qué pasa si no tenemos, o cuánto a diario, etcétera, todo lo que nos puedas explicar sobre el tema. Bueno, yo diría, Silvia, yo como te he dicho, yo no he almacenado nada en mi casa, no tengo nada, lo del día a día. El paquete de arroz empezado, el paquete de amaranto empezado, todo eso. ¿Qué es lo único que yo guardaría y que hoy dije, voy a comprarme 3 kilos? La única cosa, la sal, la única. Dime. Pero, como siempre, yo tengo que ser tu asistente y Sí, decir exacto. sal La del sal marina. océano Atlántico, no Sí, la sal blanca refinada, exactamente. no, eso es veneno. Solo la Exactamente. sal tal como viene del mar. La sal gruesa tal como viene. Me iba a comprar, porque siempre tengo un paquete de kilo, pero digo, voy a comprar 3 por si acaso, por quedarme más tranquila. Yo estoy súper relajada y no estoy comprando nada, absolutamente nada. Ya sé que esto no te gusta a ti, Silvia, porque me has dicho muchas veces, compra, compra. Pero bueno, la última vez ya me relajaste porque me dijiste, si no hay nada, vente a mi casa, que yo tengo de todo. Entonces, todavía me he relajado más de lo que ya estoy, porque sé que puedo ir a casa de Silvia y ahí podemos comer. ¿Qué quiero deciros con esto? Que vuelvo a insistir, es la capacidad que tengáis de autogestionaros lo que os hará estar tranquilos. Entonces, lo más importante para mí, el punto número 1, el alimento número 1, el elemento número 1 es la sal, porque con la sal podemos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y ahora quería explicar qué podemos hacer. La primera, que la sal sustituye a la cocción, ¿vale? Y podemos coger una verdura cruda, de esta que recogemos del balcón, la cortamos, le ponemos sal, la prensamos y la dejamos unas horas. Entonces, esto lo podemos comer y lo podemos digerir gracias a la sal. Para la gente que no está en el webinario nuestro, que es una vergüenza que no estén, pero que no sabe lo que es prensar, explícanos bien qué es prensar, por Sí. favor. Prensar es la cosa más sencilla del mundo. Es corto la verdura, la pongo en un bol y encima le pongo un platito con un peso, que puede ser una botella de litro, que puede ser una piedra, yo tengo siempre una piedra en la terraza, puede ser cualquier cosa que pese y vaya produciendo un prensado para que esa verdura con la sal pueda soltar el agua con los tóxicos. Y esa es la ensalada. De hecho, ensalada quiere decir poner en sal durante un tiempo. O sea, la ensalada no es lo que están haciendo hoy día.
Entonces, eso nos junta todo, nos junta. Primero tenemos la maceta en el balcón. En el balcón, sacamos esas plantitas, les ponemos sal y tenemos una súper comida. Exacto, pero tenemos que saberlo hacer, porque también, vuelvo a repetir, hay que diferenciar entre fermentado y podrido. Esto también es algo que habría que explicar bien habría que hacer un vídeo para explicar muy bien todo esto. O sea que ese proceso de prensar es fermentarlo. Es un ligero, muy ligero fermentado, porque la sal provocó unos procesos y eliminó unas sustancias muy yin, muy irritantes, muy ácidas, muy tóxicas. Entonces, la sal que se integró con la verdura, hace que yo, al comer eso crudo, lo pueda más o menos digerir. O sea, por eso es que la sal es imprescindible. ¿Qué más podemos hacer con la sal? Podemos tener, ahora ya, lo que pasa que habría que explicarlo todo muy bien, yo estoy dando pautas rápidas y generalizadas, que nadie se lo tome como algo fácil, porque hay que hacerlo con precisión y tecnicismo. Pero si interesa, pues podemos hacer un curso sobre todo esto. Podemos coger un pescado, salarlo y dejarlo que se seque colgado del tenderropa del balcón, ¿vale? Podemos coger una carne, ponerle mucha sal y cuando lo hemos tenido unos días en sal, ponerlo que se seque y tener carne seca, pescado seco guardado. Esto lo podemos hacer ya. Claro, pero hablamos de en el momento en que haya escasez, entonces no vamos a estar comprando nada fresco. No, pero esto lo podemos hacer ya, esto lo podemos hacer ya. Y la escasez tampoco, es que yo ni siquiera me la imagino, porque no sé por dónde va a venir. O sea, no creo que sea escasez de todo, absolutamente de todo, es imposible. Entonces puede ser que tengamos escasez de proteína animal, pero abundancia de verdura o legumbre, no lo sé. No, pero vamos a imaginarnos una posibilidad, que es que haya un problema de abastecimiento y el gobierno ayude, ¿no es cierto? Y te traiga a tu casa una bolsa que tenga pan blanco, azúcar blanca y unos chocolates. Eso es lo único que te van a dar. Yo no lo voy a recoger, yo lo voy a rechazar y voy a decir que lo coja otro. Mi parte se la regalo, yo no voy a aceptar esa ayuda nunca, porque eso es nefasto, o sea, eso no es ayudar. Entonces, para mí la situación es lo que yo estoy diciendo ahora. Si queremos estar muy preparados, yo quizá me ponga un día de estos a hacerlo, a hacer pruebas, porque nunca lo hice. Pero, por ejemplo, también voy a dar datos. Si os vais, en Barcelona hay unas tiendas que yo siempre he comprado toda la vida, que venden alimentos para los restaurantes japoneses o alimentos que han venido de China. También algunas tiendas hindúes y pakistaníes venden el pescado seco en bolsa de plástico. Comprar eso, ya está, es lo que voy a hacer. Yo tengo un amigo en Vic que tiene una tienda y lo vende seco. Vale, me llevo unas cuantas bolsas secas y luego ese pescado lo remojas y te lo comes con sal, con la verdurita y ya está. O sea... Bueno, me vas a dar a mí el nombre de esa tienda en Vic, así yo también te la voy a dar y vas a ir de mi parte, porque son muy amigos y bueno, pues te atenderán con más... Porque me refiero que les puedes pedir, si no tienen alguno, le dices, no, me puedes traer 10 kilos de esto que me gusta mucho y te lo van a traer. Bueno, para hacer este video no demasiado largo, yo creo que vamos a tener que hacer otro, porque una segunda parte, sí, hay mucho más, pero vamos a tocar otro tema que es importantísimo, el agua. ¿Cuánta agua hace falta beber por día? Bueno, dependiendo, es que es muy difícil ese dato, porque dependiendo si estamos en invierno o en verano. O sea, en invierno apenas hace falta beber agua extra, y también dependiendo si vamos a comer verdura o no, o si vamos a comer las lentejas con caldo o no. O sea, depende, pero digamos con 1 litro mínimo podríamos sobrevivir perfectamente. Porque ya sé que recomiendan 2 litros, pero es que ese otro litro suele estar con los alimentos, suele contenerlo los alimentos. Entonces, yo me baso en la experiencia, que durante muchos años no bebía nada de agua extra, porque en la macrobiótica no se contempla el beber agua, en la macrobiótica clásica, antigua, de George Ohsawa, de hace 100 años. Actualmente todo va cambiando y yo he ido cambiando también, pero en esa macrobiótica no se bebía nada. Entonces se tomaba sopa de miso 2 veces al día y ese caldo y las verduras cocinadas y tal, suficiente agua. O sea que llegados a un punto en que no haya agua, pues con 1 litro creo que podemos sobrevivir perfectamente.
Fantástico. Entonces, bueno, nos has dado un montón de información valiosísima, Loli. A mí me has dado nuevas ideas. Por supuesto que hay mucho más y escríbanos abajo si les gustaría otro video más sobre cómo prepararnos y cómo mantener una alimentación sana por más que haya escasez. Entonces, bueno, ¿te gustaría decir algo, un mensaje de conclusión para esta audiencia? Sí, decir que quizá no sería una alimentación todo lo sana o todo lo equilibrada que nos gustaría, sería una alimentación restrictiva, sería como el equivalente a hacer una dieta estricta durante una temporada, que a lo mejor generaría algunas carencias, pero también quisiera añadir, o pensaba añadir cuando estábamos hablando de la sal, que la sal, o sea, si me hubieras preguntado, Silvia, ¿por qué te vas a comprar 3 kilos de sal? Pues te hubiera contestado, porque en el agua yo pongo sal para que no nos falten los elementos minerales básicos. Entonces, cuando bebo agua, yo he puesto unos granitos, como una homeopatía, y ahí tenemos el cloruro, el sodio, el potasio, el magnesio, tenemos todos los minerales básicos, porque al agua le pueden faltar y es una forma de consumir esos nutrientes. Por eso es que la sal me parece imprescindible. Esto era una cosa que quería añadir. Y después también decir que yo, y lo he hablado algunas veces contigo y sabes un poco mi opinión, que yo no vivo pendiente de la crisis. ¿Por qué? Porque no me parece correcto vivir con el miedo, vivir con el pánico. Lo que hago es me preparo, y cuando me preparo significa me vuelvo más fuerte, como mejor para tener más defensas, la dieta la hago más estricta, prescindo más de las cosas para acostumbrarme, por si hubiera que hacerlo, pero lo hago desde siempre, toda mi vida. Porque siempre he pensado que en algún momento pueden haber situaciones, y de hecho yo pasé una situación que en 3 meses no pude comer y sobreviví, porque supongo que me había ido mentalizando. Siempre es tener el control sobre uno mismo, y lo que más daña la salud, lo que más es el miedo, el pánico, la desesperación que puede suceder cuando las personas vean o crean o piensen que no van a poder comer. Ese miedo, ese es el que va a hacer mucho daño. Y mi mensaje es que no hay que tener miedo y que podéis hacer pruebas ya. Hacer pruebas, por ejemplo, el Ramadán es un proceso que la comunidad musulmana hace todos los años y tal, y una de las razones por las que lo hace es para tener solidaridad con las personas que no tienen nada que comer. Y ellos se hacen no sé cuántos días dura, tú lo sabes mejor, Silvia, no sé si son 15 días, se hacen sus 15 días que no comen y solo cenan en la noche, para vivir esa experiencia solidaria con todo el mundo que no puede comer. A mí me parece maravilloso, y todos, yo algún año he hecho el Ramadán, y todos deberíamos hacer un Ramadán ya, para prepararnos y no asustarnos, sino comprobar que en el día a día, comiendo una sola vez y comiendo bien, alimentos adecuados y nutrientes, no nos va a pasar nada. Entonces, cuando eso lo experimentamos en nuestra piel, ya no tenemos miedo. Dices, si esto lo tengo que alargar un mes, pues lo alargo y no pasa nada. Sí, dime. Bueno, yo te apoyo en todo lo que has dicho, y no solo eso, sino que digo que no solo no hay que asustarse, estresarse, hay que disfrutarlo y hay que tomárselo como una aventura, y hay que pensar en qué bien me voy a ver después de tener una autofagia tan maravillosa, que quiere decir que todas mis células han sacado todas las toxinas por la reducción calórica. Exacto. Y vamos a estar todos guapos, todos felices y sanos. Entonces yo creo que algunos se van a enojar si no va tan bien. Claro, porque esto no lo contemplan. O sea, es lo que quería, no he acabado de decirlo, y quería decir que yo, como no creo en el miedo ni en nada de todo eso, y no lo quiero fomentar, y yo no le digo a nadie, cuidado que va a venir la crisis, nunca lo haré, porque ni siquiera yo voy a reaccionar ante eso, porque la que está fundamentada en el miedo. O sea, cuando vais a cualquier cosa es, si no te operas, esto no lo vas a poder sobrellevar. Si no haces esto, por ejemplo, un diabético, que es muy fácil, un diabético, si no te pinchas insulina, te van a tener que cortar una pierna.
Así funciona la alopatía, desde siempre, no es una cosa que la diga yo. Entonces, yo no estoy ahí, yo no creo ni en el miedo, ni en el asustar a nadie, cuidado que no. No, es que no estoy ahí, no estoy en eso. O sea, no es mi estilo, no creo para nada en ese sistema. Entonces, bueno, esa es la otra cosa que quería decir, que no, yo no estoy aquí para asustar a nadie, que no hay que tener Bueno, ningún miedo. menos mal que hay también quien representa el lado que no utiliza el miedo. Menos mal que hay. Exacto. Entonces, bueno, yo de nuevo les pido que me pongan abajo si les gustaría que sigamos este tema, porque yo creo que hay mucho más que hablar. ¿No es cierto, Loli? Sí, hay muchísimo, muchísimo, porque si queremos diseñar un proceso de alimentos que vamos a autogestionarnos, hay que saber muchas cosas, como lo que he dicho sobre los germinados, sobre todo, fermentos, germinados, hay mucho por enseñar, por explicar. Bueno, aprovecho esta oportunidad para decirles que fin de ahora, de noviembre, tenemos nuestra clase número 11 del webinario con Loli, que bueno, ya ven qué maestra increíble es, que vamos a hablar, o sea, ella va a hablar de las estaciones y los 5 elementos, y yo creo que ahí va a haber mucha información importantísima para la gente que vive en el hemisferio norte, por si hay escasez en invierno, y también los que están en el hemisferio sur, para entender cómo gestionar mejor todavía la alimentación de acuerdo a la estación. ¿No es cierto, Loli? Sí, exactamente. Sí, sí. Ahora esta próxima cita que tenemos, esta próxima clase sobre los 5 elementos es muy importante, porque al entender un poquito, que es una introducción, porque los 5 elementos es enorme, pero el entender la gestión de las estaciones y los cambios climatológicos es lo que va a hacer que podamos adaptar la dieta al momento en que tengamos necesidad. Entonces eso es básico. Fantástico. Entonces, para los que se olvidaron de registrarse, o también que sepan que el que no ha hecho ninguna clase del webinario puede empezar por la que hacemos ahora, porque cada clase es un tema completo. Y el que quiere obtener las anteriores grabadas también se puede. Tienen todo en el link de abajo, en la descripción del video. Entonces, Loli, gracias por la gran cantidad de información importantísima que nos trajiste hoy. Eh, Así que nos veremos la semana que viene en el webinario, y también vamos a ver qué nos dice el público. Capaz que hacemos otro video con este tema, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias a todos también por vuestro interés, y también gracias a ti, Silvia. Y pues ahí nos vemos, nos volvemos a ver cuando queráis. Claro que sí. Lo vamos a hacer prontito. Pronto, exacto. Entonces, bueno, un saludo para todos y nos vemos muy pronto todos. Un abrazo. Chao.